Bienvenidos a The Deep Dive. En esta ocasión nos adentramos en el mundo de la inteligencia artificial en la educación. ¿Te has preguntado alguna vez cómo la IA podría transformar tu experiencia de aprendizaje? No hablamos de un futuro lejano, la IA ya está presente. En esta inmersión exploraremos las directrices éticas sobre el uso de inteligencia artificial, IA, y los datos en la educación de la Unión Europea. Se publicaron en 2022. El objetivo es comprender cómo podemos usar la IA de forma ética y eficaz. Efectivamente, la IA será una herramienta clave en la educación del futuro. Estas directrices nos ofrecen un marco para asegurar que su implementación beneficie a todos. Empecemos por lo básico. El documento define un sistema de IA con un software que utiliza técnicas como el aprendizaje automático y genera resultados que influyen en su entorno. ¿Podría explicar esto en el contexto de la educación? Claro que sí. Imagina un programa que aprende de los datos, igual que un alumno aprende de un profesor. Ese es el aprendizaje automático. En educación, estos sistemas pueden analizar el progreso de un estudiante y recomendarle actividades personalizadas. Entiendo. Un sistema que analiza mis respuestas en cuestionario y me sugiere ejercicios adicionales. Exactamente. La IA puede personalizar la educación a gran escala, adaptando el contenido, el ritmo de aprendizaje e incluso el tipo de retroalimentación. Suena prometedor. Pero, ¿qué tipo de datos se utilizan para entrenar estos sistemas? El documento habla de datos educativos. ¿A qué se refiere? Los datos educativos abarcan mucha información. Piensa en todo lo que se genera durante el proceso de aprendizaje, desde la información personal del estudiante, como su nombre, edad y expediente académico. Cuacuestas, hasta cómo interactúa con las herramientas digitales, como plataformas de aprendizaje en línea. Cada clic, cada respuesta a un cuestionario, cada comentario en un foro, genera datos que puedan ser utilizados por la IA. Claro. Pero hablando de datos personales, me preocupa la privacidad. ¿Cómo garantizamos que estos datos se usan de forma responsable? Es una preocupación fundamental. El Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, de la Unión Europea, que quizá te suene por los avisos de cookies en las webs, establece un marco legal para proteger la privacidad. En educación, el RGPD garantiza que los datos de los estudiantes se recopilen y utilicen de forma transparente solo para los fines previstos, y con el consentimiento informado de los padres o tutores. Me alegra saber que existen medidas para proteger la privacidad. El documento también menciona 4 consideraciones éticas clave. Me gustaría explorarlas con más detalle: capacidad de acción humana, equidad, humanidad y elección justificada. Empecemos por la capacidad de acción humana. ¿Qué significa esto en la IA en la educación? La capacidad de acción humana se refiere a la autonomía del estudiante. La IA debe usarse para empoderar a los estudiantes, no para controlarlos. Imagina un sistema que te obliga a seguir un ritmo de aprendizaje. Punto te castiga si te desvías. Eso sería sofocante, ¿no? Totalmente. La IA debería ser una herramienta que me permita explorar y aprender a mi ritmo. Exacto. La IA debe complementar las habilidades humanas. Los estudiantes deben tener la libertad de tomar decisiones sobre su aprendizaje, guiados por la IA, pero no controlados. Me gusta esa visión. Pasemos a la equidad. ¿Cómo garantizamos que la IA en la educación se ajusta para todos los estudiantes? La equidad es fundamental. Los sistemas de IA deben diseñarse para no discriminar a ningún estudiante, ni por su origen, género, capacidades u otras características. Imagina un sistema que, por datos sesgados, termina recomendando carreras STEM solo a chicos y carreras de cuidado a chicas. Eso perpetuaría los estereotipos de género. Sería un terrible paso atrás. La IA debe ser una herramienta para la inclusión. Hablemos ahora de la humanidad. ¿Cómo se aplica este concepto a un sistema de IA? La humanidad implica que la IA en la educación debe respetar la dignidad de los estudiantes. No son solo datos, son personas, con emociones, aspiraciones y necesidades individuales. Hay que tener en cuenta el impacto en el desarrollo emocional y social de los estudiantes. Entiendo. No queremos que la IA cree un ambiente de aprendizaje frío, donde los estudiantes se sientan como simples números. Exacto. La IA debe humanizar la educación. Y por último, la elección justificada. ¿Qué significa en la IA en la educación? La elección justificada significa que el uso de la IA en la educación debe ser transparente y basarse en razones sólidas. Cada decisión sobre la IA debe estar justificada por sus beneficios para los estudiantes y su impacto positivo en el aprendizaje. No se trata de usar la IA por estar a la última, sino de hacerlo de forma reflexiva pensando en el bienestar de los estudiantes. Precisamente, la elección justificada implica un análisis de los beneficios, los riesgos y las alternativas, antes de tomar cualquier decisión sobre la IA en la educación. Me parece fundamental. Ahora que hemos explorado las 4 consideraciones éticas, me gustaría profundizar en algunas de las preguntas orientativas para los agentes educativos que propone el documento. Son preguntas que nos ayudan a aplicar estos principios éticos en la práctica. Es una excelente idea. Empecemos por una de las preguntas más relevantes.
¿Cómo podemos garantizar la transparencia en el uso de la IA en la educación? Me parece una pregunta clave. Si un algoritmo me dice que debo estudiar más matemáticas, quiero saber por qué y qué datos ha utilizado. Tienes toda la razón. La transparencia es fundamental para generar confianza en la IA. Los estudiantes, los profesores y las familias deben comprender cómo funcionan los sistemas de IA, qué datos utilizan y cómo toman decisiones. Esto implica proporcionar información clara sobre los algoritmos, explicar las lógicas detrás de las recomendaciones y ofrecer mecanismos para que los usuarios puedan cuestionar las decisiones de la IA. La transparencia es esencial para que la IA en la educación sea ética, pero también hay que abordar la no discriminación y la equidad. ¿Cómo nos aseguramos de que los sistemas de IA no amplifiquen los sesgos existentes? Esa es una preocupación importante. Hemos visto casos donde la IA ha reproducido los sesgos de los datos con los que se ha entrenado. ¿Cómo evitamos que esto suceda en la educación? Es un desafío importante, pero no insuperable. El documento ofrece algunas pautas para mitigar el riesgo de discriminación. Por ejemplo, usar conjuntos de datos diversos para entrenar la IA. Si los datos solo reflejan las experiencias de un grupo, como estudiantes de un nivel socioeconómico alto, la IA podría no funcionar bien para otros grupos. Tiene sentido. Si queremos que la IA beneficie a todos los estudiantes, los datos deben representar la diversidad de la población estudiantil. Exactamente. También es importante realizar evaluaciones para detectar posibles sesgos en los sistemas de IA. Estas evaluaciones deben involucrar a expertos en ética, pedagogía y, por supuesto, a los estudiantes. Me parece fundamental que los estudiantes participen en este proceso. Ellos conocen su propia experiencia y pueden detectar sesgos que los expertos podrían pasar por alto. Completamente de acuerdo. La participación de los estudiantes es clave para una IA justa e inclusiva. Otra pregunta del documento es el bienestar social y medioambiental. ¿Cómo nos aseguramos de que la IA en la educación no tenga un impacto negativo en el bienestar de los estudiantes o en el medio ambiente? Es una pregunta interesante. La IA podría ayudar a crear un entorno de aprendizaje más personalizado, lo que debería favorecer su bienestar. Pero supongo que también hay riesgos. Efectivamente, la IA puede ser una herramienta poderosa, pero si no se usa con cuidado, también puede tener efectos negativos. Por ejemplo, una IA que monitorice constantemente el rendimiento de los estudiantes y les envíe notificaciones cuando cometen un error podría generar ansiedad. Entiendo. Es importante encontrar un equilibrio entre la personalización y la presión. No queremos que la IA convierta el aprendizaje en una carrera de obstáculos. Exactamente. El bienestar de los estudiantes debe ser la prioridad. Los sistemas de IA deben diseñarse para un ambiente de aprendizaje positivo, donde los estudiantes se sientan apoyados, no presionados. Y el impacto medioambiental. Debemos preocuparnos por la huella de carbono de la IA en la educación. Es una pregunta relevante. Desarrollar e implementar sistemas de IA requiere energía y recursos. Es importante tener en cuenta el impacto ambiental. El documento nos anima a buscar soluciones sostenibles, como usar energías renovables para los servidores que procesan los datos, o optimizar los algoritmos para que consuman menos energía. Me parece un enfoque responsable. No queremos que la revolución digital sea un problema para el planeta. Sin duda, la sostenibilidad debe ser un principio en el desarrollo de la IA en la educación. Hablando de principios, el documento ofrece preguntas orientativas para ayudar a los agentes educativos a tomar decisiones éticas sobre el uso de la IA. Me gustaría profundizar en algunas. Por supuesto. ¿Qué preguntas te llaman la atención? Una pregunta crucial es: ¿cómo pueden los sistemas de IA en la educación mejorar la accesibilidad y la inclusión para todos los estudiantes, independientemente de sus antecedentes o capacidades? Es una pregunta fundamental. La IA tiene el potencial de romper barreras y ofrecer oportunidades a estudiantes que han sido marginados. Por ejemplo, la IA puede usarse para crear subtítulos en tiempo real para estudiantes con discapacidad auditiva o para traducir contenidos a diferentes idiomas. Son ejemplos muy concretos de cómo la IA puede crear un sistema educativo más justo. Exacto. La IA también puede personalizar el aprendizaje para estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje o necesidades especiales. Un estudiante con dislexia podría beneficiarse de un sistema que le permita escuchar los textos o que le ofrezca ejercicios interactivos para mejorar su comprensión lectora. La IA tiene un potencial enorme para ayudar a los estudiantes que necesitan apoyo, pero también me preocupa que la IA se use para etiquetar o estigmatizar a los estudiantes. ¿Cómo evitamos eso? Es una preocupación legítima. La IA no debe usarse para clasificar a los estudiantes o predecir su éxito. El objetivo de la IA en la educación debe ser empoderar a todos los estudiantes, no limitarlos. Completamente de acuerdo. La IA debe ser una herramienta para la inclusión. Precisamente, es importante que los sistemas de IA en la educación se utilicen de forma ética, siempre teniendo en cuenta el bienestar de los estudiantes y el respeto a su individualidad. Otra pregunta relevante es:
¿Cómo garantizamos que la IA en la educación se use de forma que se respete la autonomía y la privacidad de los estudiantes? Es una pregunta crucial. Los estudiantes deben tener control sobre sus datos y deben poder decidir cómo se usan. Es importante que los sistemas de IA en la educación sean transparentes y que los estudiantes comprendan cómo se usan sus datos y para qué. Me parece fundamental. No queremos que la IA se convierta en una herramienta de vigilancia. Sin duda, la privacidad de los estudiantes debe ser una prioridad. Los sistemas de IA en la educación deben diseñarse para proteger la privacidad de los estudiantes y para darles control sobre sus datos. Y para terminar con las preguntas, me gustaría abordar esta. ¿Cómo podemos garantizar que los sistemas de IA en la educación se utilicen de forma que se promueva la creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico? Es una pregunta clave. La IA no debe usarse para automatizar el aprendizaje o para convertir a los estudiantes en máquinas. La IA debe usarse para potenciar las habilidades humanas, como la creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico. Me parece un objetivo fundamental. No queremos que la IA reemplace a los profesores o que convierta a los estudiantes en automatas. Exacto. La IA debe ser una herramienta que complemente y enriquezca la experiencia de aprendizaje, no que la limite o la deshumanice. En resumen, hemos visto que la IA tiene un gran potencial para transformar la educación, pero es fundamental utilizarla de forma ética y responsable. El documento de la IA nos ofrece un marco para guiar la implementación de la IA en la educación. Pero es responsabilidad de todos, desde los profesores hasta los desarrolladores, pasando por los estudiantes y las familias. Asegurarnos de que la IA se utiliza para el bien común y para crear un sistema educativo más justo, equitativo e inclusivo. Hemos hablado de la importancia de usar la IA de forma ética en la educación, pero no olvidemos que esta tecnología también ofrece oportunidades increíbles para mejorar la experiencia de aprendizaje. Es cierto, a veces nos centramos en los riesgos y olvidamos el potencial positivo. ¿Podrías darnos ejemplos de cómo la IA puede transformar la educación? Claro, uno de los campos con gran potencial es la personalización del aprendizaje. Imagina un sistema que analiza tu progreso, identifica tus puntos fuertes y débiles, y te ofrece recursos y actividades que se adaptan a ti. Sería como tener un tutor personal, especialmente beneficioso para estudiantes con necesidades especiales. Exactamente. La IA puede crear un sistema más inclusivo, donde cada estudiante, sin importar sus capacidades, pueda alcanzar su máximo potencial. Piensa en un estudiante con dislexia. Gracias a la IA, puede escuchar los textos en lugar de leerlos, o acceder a ejercicios que le ayuden a comprender mejor. Eso sería revolucionario. Y no solo para estudiantes con dificultades. La IA podría ayudar a cualquier estudiante a aprender de forma más eficiente. No, sin duda. La IA puede liberar a los profesores de tareas repetitivas, como corregir exámenes y darles más tiempo para la interacción personal con los estudiantes, la tutoría individualizada y el diseño de actividades creativas. Es decir, la IA podría hacer la enseñanza más humana. Me gusta esa idea. Precisamente, la IA no es una amenaza para los profesores, sino una herramienta para ser más eficientes y dedicar más tiempo a lo que importa: guiar, inspirar y conectar con los estudiantes. Hablando de conectar, ¿cómo puede la IA crear un ambiente de aprendizaje más atractivo? Las posibilidades son infinitas. Piensa en la realidad virtual y la realidad aumentada. Gracias a la IA, los estudiantes podrían explorar el antiguo Egipto o el fondo del océano, desde sus aulas. Eso suena emocionante. Aprender sería una aventura. Exacto. Y no solo hablamos de experiencias visuales. La IA también puede crear simulaciones interactivas, donde los estudiantes pueden experimentar, poner a prueba sus hipótesis y aprender haciendo. Me encanta la idea de un aprendizaje más práctico. Pero ¿qué pasará con los libros de texto? ¿Desaparecerán? Es probable que veamos una transformación en los materiales educativos. Los libros de texto serán reemplazados por plataformas digitales, interactivas, personalizadas y actualizadas. La IA puede crear un ecosistema educativo más dinámico y flexible, adaptado al siglo XXI. Adiós a los libros pesados. Hola a un mundo de información accesible y relevante. Exacto. La IA puede ayudarnos a crear un sistema educativo más personalizado, inclusivo, atractivo y efectivo. Pero para que estas promesas se hagan realidad, es fundamental usar la IA de forma ética, teniendo en cuenta el bienestar de los estudiantes y la importancia de la interacción humana en el aprendizaje. Completamente de acuerdo. La IA no es una varita mágica, pero si lo usamos con sabiduría puede ser una herramienta poderosa para crear un futuro mejor para la educación. Y para todos. Con esta reflexión tan inspiradora, damos por concluida nuestra inmersión en el mundo de la IA en la educación. Esperamos que este Deep Dive te haya dado una visión más clara de las oportunidades y desafíos que presenta esta tecnología y que te anime a seguir explorando este apasionante campo. Hasta la próxima.